A lo largo de los años, la historia nos ha regalado numerosos casos judiciales que han sembrado polémica y han perdurado en la memoria colectiva. Hoy te contaremos sobre los 4 más espeluznantes jamás vistos. Nuestro primer caso es una historia que nos lleva a la Australia del siglo XX. El caso de Maggie Heenan. En el año 1900 nació Maggie Heenan, también conocida como Margaret, una joven con una vida marcada por giros inesperados. Maggie nació en 1878 dentro de un hogar tranquilo que vivía en una hermosa granja. En ese tiempo, Victoria era una colonia separada del conjunto de Australia y no obtuvo su estatus como estado hasta 1901, tras un proclamado real. A los 21 años, Maggie dejó el hogar familiar para buscar trabajo y consiguió un puesto como empleada doméstica para los Hayes, una familia establecida en las afueras de Albury. Durante su tiempo allí, demostró ser una trabajadora dedicada y educada. La señora Hayes siempre estuvo satisfecha con su desempeño. Sin embargo, después de un año aproximadamente, Maggie abandonó su empleo de manera repentina. Según le contó a la familia Hayes, había conocido a un caballero encantador y estaba próxima a casarse. Este romance parecía ser prometedor y supo que el joven era muy bien conocido en la comunidad local. Aunque lamentablemente su reputación de seductor no era precisamente la mejor, no pasó mucho tiempo hasta que las ilusiones de Maggie se desmoronaron. La boda nunca ocurrió y meses después volvió con sus padres en circunstancias muy distintas. Su madre notó rápidamente que algo no andaba bien. Maggie lucía frágil y desmejorada. Tras consultar al médico local, se descubrió que la joven estaba embarazada. En aquella época, el estigma hacia las madres solteras todavía era fuerte y enfrentar este juicio social era un desafío monumental. Con valentía, Maggie decidió mantenerse firme e intentó ocultar su embarazo todo lo posible mientras vivía con su familia. Sin embargo, cuando ya llevaba 7 meses de gestación, tomó la decisión de viajar a Melbourne con la intención de reunirse con su supuesto padre del bebé. Tristemente, allí se enteró de que le habían mentido. La dirección que le proporcionaron era falsa y no había futuro alguno con ese hombre. Sola en una ciudad desconocida y sin mucho dinero, Maggie optó por quedarse en Melbourne y rehacer su vida lejos del círculo social del que había escapado. Logró conseguir trabajo en un hotel propiedad del señor Ralph, quien le permitió desempeñarse allí pese a su avanzado embarazo. A pesar del peso emocional y físico que cargaba, Maggie encontró pequeños alivios sabiendo que la ciudad disponía de hospitales y asilos que brindaban ayuda a mujeres como ella. Finalmente, el 29 de diciembre de 1899, dio a luz a un niño al que nombró George. El dueño del hotel mostró gran compasión, llamó a un médico para garantizar que todo estuviera bien y llevó a Maggie junto a su bebé al hospital de mujeres. Allí permaneció por 11 días en un periodo estándar en aquella época y fue descrita por las enfermeras como una madre dedicada y comprometida. Al salir del hospital, buscó refugio en una casa especialmente destinada para mujeres jóvenes y solteras con bebés, gestionada por la señora Cameron en Armadale. Aunque el camino seguía siendo incierto y lleno de desafíos, Maggie se aferraba al amor por su hijo como motor para seguir hacia adelante. A pesar de todo, ella dejó aquel establecimiento tan solo 6 días. Antes de irse, le contó a una de las jóvenes residentes que el bebé quedaría al cuidado de la madre y del padre. También escribió una carta a sus padres explicándoles su situación y luego la envió desde la oficina de correos. Sin embargo, Maggie no sabía que ese mismo día la oficina se encendió por completo, destruyendo la carta antes de que llegara a su destino. Esto impidió que sus padres, conocidos por ser amorosos pero estrictos y profundamente religiosos, leyeran su mensaje. Maggie había escrito nerviosa y cuando no recibió respuesta, asumió que no tenía su apoyo. Tras abandonar la casa de la señora Cameron en Armadale, regresó a Melbourne, pero pronto enfrentó serias dificultades para encontrar un lugar donde pasar la noche. Fue rechazada en varios establecimientos que alegaban ser respetables y no aceptaban una mujer soltera con un bebé. Poco dinero y con pocas limitaciones, la situación parecía cada vez más desesperada. Finalmente, una mujer amable la dirigió a un restaurante que podía ofrecerle una cama para ella y para el pequeño George por una noche. Exhausta, hambrienta, deshidratada y aún con recuperación tras dar a luz 3 semanas antes, Maggie se encontraba desorientada y emocionalmente frágil. A la mañana siguiente, tras tomar una taza de té en el restaurante, salió a las calles sin rumbo fijo. Era martes 16 de enero de 1900, un día caluroso en el verano de Melbourne. Sin un lugar a donde ir, pasó el día caminando sin dirección, descansando en parques y reflexionando sobre su situación, mientras intentaba cuidar del bebé. Sabía que necesitaba encontrar un empleo pronto. Era joven y trabajadora y confiaba en que sus antiguos jefes pudieran hablar bien de ella.
Compró un periódico local con la esperanza de encontrar algo adecuado, pero su estado civil y el hecho de tener un bebé hacían extremadamente difícil conseguir un puesto compatible con su realidad. El miércoles 17 de enero, Maggie regresó al hospital de mujeres muy abatida y declaró al médico que su bebé había muerto. Preguntó si existía la posibilidad de trabajar como nodriza, una ocupación común en que las mujeres amamantaban a bebés cuyas madres no podían hacerlo por distintas razones. Aunque esta práctica había sido habitual desde el siglo XVIII, los avances en los alimentos sintéticos habían reducido la demanda hacia 1900. Mientras Maggie conversaba con el médico en el hospital, un trabajador del muelle del sur de Melbourne vio algo flotando en el agua. Al recuperarlo, descubrió con un horror que era el cuerpo de un recién nacido. Inmediatamente notificaron a la policía. Era común encontrar cuerpos en el río Yarra. Algunos llegaban hasta la bahía de Port Phillip e incluso al mar abierto. Se sabía que muchos cuerpos, especialmente de bebés, nunca eran recuperados del agua. La policía necesitaba identificar al niño para encontrarlo, así que envolvieron el cuerpo en una manta y lo llevaron al hospital de mujeres, el lugar más lógico para empezar la investigación. El bebé recuperado tenía una edad similar al hijo de Maggie, declarado recientemente fallecido. La noticia llevó al médico a preguntarse si este podía ser el mismo bebé nacido 3 semanas atrás. La policía interrogó a Maggie sobre el asunto. Ella aseguró que el bebé encontrado no era George y explicó que lo había entregado al cuidado de la madre del padre, quien vivía en Sydney. Para sustentar su afirmación, relató una elaborada historia sobre una tal señora Hardy, a quien identificó como la abuela del niño. Declaró haber viajado en tren desde Armadale para encontrar en Warrantah, una ciudad al norte de Victoria, donde acordaron reunirse. Añadió que había pasado una noche en el hotel local antes de separarse al día siguiente. Incluso proporcionó el nombre del hotel y la dirección de supuestamente donde residía la señora Hardy, el 204 de King Street, en Sydney. La policía procedió a verificar cada detalle del relato. Aunque el hotel mencionado existía, no habían registros de huéspedes bajo los nombres de Margaret Eon ni señora Hardy durante esas fechas. Además, descubrieron que nadie relacionado con esa identidad vivía en la dirección proporcionada en Sydney. Maggie fue sometida a un segundo interrogatorio en el que cambió su versión de los hechos, aunque nuevamente la policía mostró incredulidad ante sus declaraciones. Durante una confrontación, se derrumbó emocionalmente y confesó llorando haber ahogado a su bebé en el río Yarra. Según su relato, después de caminar durante aproximadamente 1 hora por la orilla del río, se sentó con el bebé, que llevaba puesta una bata y un trozo de franela. Acto seguido le quitó las prendas al pequeño y lo dejó caer suavemente al agua mientras aún estaba vivo. Sin mirar si el bebé se hundía o no, se alejó. Esto ocurrió alrededor de la 1 de la tarde. Posteriormente, Margaret fue arrestada y acusada al asesinato de su hijo George. Fue trasladada a la prisión de Melbourne, donde ingresó en el ala médica de hospital debido a un estado evidente de agotamiento. A pesar de su confesión inicial, Margaret alegó ser inocente durante el juicio. Afirmaba que estaba atravesando una grave depresión posparto. Fue revelado que después de abandonar el río, tomó un tren de regreso al hotel administrado por el señor y la señora Ralph, y pasó la noche allí. Margaret había argumentado ante ellos que el pequeño George había fallecido en el hospital poco tiempo después de nacer. La señora Ralph, que testificó en el juicio, declaró haber notado a Margaret visiblemente alterada en ese momento. Una de las peculiaridades del caso fue la ausencia de testigos que defendieran a Margaret o legitimaran su afirmación sobre la depresión posparto, algo comúnmente utilizado en los tribunales para proporcionar contexto sobre la conducta del acusado. En esta instancia particular, dicha estrategia no se empleó. El juez recurrió a los médicos que testificaron por su parte de la acusación mientras intentaban aclarar si Margaret estaba realmente afectada por el trastorno mental. Uno de los médicos sostuvo que una persona con depresión posparto no sería capaz de relatar con precisión cada detalle de sus acciones, como lo había hecho la pequeña Margaret. El juicio avanzó rápidamente tan solo 40 minutos después del juez y destacó ante el jurado la naturaleza trágica del caso. Según él, el jurado debía determinar si Margaret llevó intencionalmente a su hijo al río para ahogarlo, ya que tal intención era clave para condenarla por asesinato. Cuando se abordó la posibilidad de que ella actuara bajo un estado temporal de alteración mental, una condición asociada con las mujeres después del parto, los médicos refutaron dicha hipótesis, señalando que su comportamiento evidenciaba un pensamiento calculado más que irracional. El jurado solicitó la posibilidad de emitir un veredicto por homicidio y no asesinato, pero el juez explicó tal opinión que no estaría disponible. Así que el jurado declaró a Margaret Heenan culpable del asesinato, pero recomendó clemencia debido a su fragilidad emocional, su salud mental y las circunstancias difíciles en las que se encontraba. El juez indicó que la pena no admitía flexibilidad y dictó sentencia de muerte por ahorcamiento.
La noticia provocó una fuerte reacción pública. Margaret se desmayó al escuchar su sentencia y fue retirada del tribunal en estado crítico. La sociedad mostró indignación inmediata y surgió una movilización general para exigir misericordia. Cartas inundaron los periódicos mientras se lanzaban una petición a su favor que reunió más de 15.000 firmas en tan solo una semana. Vecinos y empleadores prestaron testimonio sobre su carácter amable, diligente y sin tacha previa al incidente. El caso comenzó a resonar más allá de Victoria, ganando atención emocional en toda Australia e intensificando el debate social sobre las condiciones que rodeaban a las mujeres condenadas en desigual frente a los hombres involucrados en estos casos. Él había decidido abandonarla cuando ella estaba embarazada, dejándola sola durante el proceso de dar a luz y enfrentar la crianza de su hijo en aislamiento. Mientras tanto, el padre fue eximido por completo de cualquier responsabilidad, a pesar de que sus actos habían dejado a la joven en una situación extremadamente vulnerable y desprotegida. Sin embargo, el interés público y la atención médica generalizada llevaron a las autoridades a cuestionar la imparcialidad del juicio. También sugirieron dudas sobre si la condición médica de la señorita Heenan había sido evaluada adecuadamente en las circunstancias. Mientras cumplía su condena en prisión, Maggie enfermó nuevamente y terminó ingresada en el hospital penitenciario. En esta ocasión, los médicos diagnosticaron tuberculosis, aunque muchos consideraban poco probable que el diagnóstico fuera correcto. Este nuevo desenlace alimentó otra petición pública exigiendo su liberación. Dada la fuerte presión de la opinión pública y la creencia predominante de que ya no representaba un riesgo para la sociedad, la señorita Margaret Heenan fue liberada en diciembre de 1901, tras haber cumplido menos de 2 años de su condena. Después de recuperar su libertad, pasó tiempo con sus padres y comenzó a reconstruir su vida. También optó por ser conocida como Greta, dejando atrás el nombre de Maggie. En 1909 se casó con Joseph Henderson, con quien tuvo 2 hijos. Sin embargo, la tragedia volvió a golpear. En 1915, Joseph murió en un accidente ferroviario mientras trabajaba. Era conductor del tren para la fábrica de mantequilla Druin. Fue atropellado por un tren mientras realizaba labores de descarga. Este devastador suceso dejó a Margaret viuda. Afortunadamente contó con el apoyo de sus padres, quienes vivían cerca y pudieron ayudar a criar a sus hijos. Margaret Heenan falleció en febrero de 1966 a los 88 años. Fue enterrada junto a su esposo y sus padres en el cementerio de Boone. El caso de Minnie Estelle. El segundo caso se sitúa en Estados Unidos en el año 1900. Esta es la historia de Minnie Estelle Wallace, nacida el 14 de enero de 1869 en Nueva Orleans. Era hija del abogado James Elijah Wallace y su esposa Elizabeth. A pesar de que sus padres se divorciaron cuando Minnie aún era joven, ambos se aseguraron de proporcionarles a sus 2 hijas una buena educación y formación en las habilidades sociales propias de la época. Tras el divorcio, la señora Wallace abrió una pensión en Canal Street, ubicada en el famoso distrito de Storyville, en Nueva Orleans. Su negocio se encontraba cerca del opulento burdel construido por Madame Kate Townsend, un establecimiento de mármol rojo ubicado en 40 Basin Street desde 1863. La señora Wallace demostró ser una hábil mujer de negocios. Mientras tanto, sus hijas se hicieron conocidas en la ciudad no solo por su belleza, sino también por sus habilidades artísticas. Su madre alentó activamente que cantaran y tocaran el piano para los clientes de la pensión. El principal edificio construido para la exposición impresionó con su inmensa cobertura techada, supuestamente la mayor jamás creada, e incluyó innovaciones como iluminación eléctrica con más de 5.000 luces y un ascensor que llevaba una torre de observación, algo sorprendentemente para los visitantes de la época. La exposición abrió el 16 de diciembre de 1884 y se extendió hasta el 2 de junio de 1885, atrayendo multitudinarias visitas. Uno de los asistentes fue James Reeves Wallop, un exitoso empresario originario del condado de Marion, Indiana, nacido el 10 de agosto de 1836. Veterano de la guerra civil y residente en la ciudad de Emporia, Kansas, Wallop había acumulado una considerable fortuna gracias a la West Columbia Coal and Mining Company. Su vida estuvo marcada por las adversidades personales. En 1856 contrajo matrimonio con Anne, pero ella falleció tan solo unos años después. Posteriormente se casó nuevamente en 1858 y poco después se mudó con su esposa e hijos. En aquellos tiempos, James Reeves Wallop llevaba una vida marcada tanto por el éxito como para las tragedias, que sembraron capítulos de drama y transformación en su historia. Tras comprar una granja donde se dedicó a criar ganado, amplió sus horizontes económicos participando activamente en contratos ferroviarios en la compraventa de tiendas de comestibles, lo que consolidó una considerable fortuna a su nombre. Tanto era así
que hacia 1880 su posición financiera le permitió mudar a su familia nuevamente, esta vez a la ciudad de Emporia, donde asumió un papel dedicado como presidente del consejo principal, encargándose de actuar como alcalde interino durante la ausencia del alcalde electo. Sin embargo, la vida no tuvo exenta las pruebas para James. Su segunda esposa, Hannah, falleció trágicamente el 1 de mayo de 1884, dejándolo viudo por segunda vez. Durante sus años de matrimonio había cultivado una reputación particular, pues era conocido por frecuentar la compañía de otras mujeres, visitar burdeles e incluso mantener una relación sentimental con una joven considerablemente menor que él. En diciembre de 1884, buscando quizás distracción o nuevos horizontes, James viajó a Nueva Orleans para asistir a la exposición del centenario industrial del algodón. En el trayecto fue acompañado por un caballero llamado Evan Baldwin, con quien había entablado amistad durante una escala en Baton Rouge. Baldwin recomendó que al llegar a Nueva Orleans se hospedaran en la pensión situada en Canal Street, propiedad de una respetada dama conocida como la señora Wallace. Conocida también por la madre de dos jóvenes tan hermosas como talentosas, intrigados, los viajeros rentaron habitaciones allí y pronto conocieron a las hijas de la señora Wallace, Minnie y Dora. Desde el primer encuentro, James quedó visiblemente cautivado por Minnie. Sin perder tiempo, habló con la señora Wallace acerca de sus intenciones matrimoniales con su hija. No era una petición inusual por la anfitriona, ya que la belleza de Minnie y su hermana habían atraído propuestas de matrimonio de hombres provenientes de distintas regiones. Incluso un juez local había solicitado alojamiento para Minnie en su hogar con el aparente propósito de considerarla parte de su familia, oferta que fue rechazada cortésmente por la señora Wallace. Sin embargo, a pesar del interés estatal previo por las jóvenes, James Reeves era conocido por ser un hombre tenaz que difícilmente desistía cuando algo capturaba su interés. A su regreso a Emporia, James no dejó que el tiempo enfriara sus propósitos. 4 meses después, escribió a Minnie para reiterar su interés y regresó a Nueva Orleans, argumentando que su hija Elizabeth deseaba visitar nuevamente la exposición. Aprovechando su estancia, renovó sus esfuerzos para conquistar tanto a Minnie como a su familia. Confesó abiertamente a la señora Wallace que proveería todo lo necesario para que Minnie garantizara también la seguridad económica de la propia matriarca. La señora Wallace le dejó claro que aceptar o no sería decisión de Minnie. Aunque Minnie parecía receptiva a la propuesta, su madre insistió en que antes de tomar cualquier decisión, debían visitar Emporia primero. En julio de 1885, emprendieron el viaje y quedaron impresionadas por el estilo de vida del pretendiente. Una casa señorial decorada con una elegancia y evidentemente representativa de su éxito financiero. Finalmente, Minnie aceptó casarse con James. Deseoso de formalizar su unión con rapidez, James propuso casarse inmediatamente, pero la señora Wallace pidió más tiempo para garantizar que Dora pudiera asistir. Le sugirió celebrar la boda en Cincinnati como un punto intermedio, pero las leyes estatales los llevaron a cruzar el vecino estado de Kentucky. Allí, en Covington, el 22 de julio de 1885, sellaron su compromiso con una ceremonia privada. Tras el enlace nupcial, la señora Wallace regresó a Nueva Orleans, mientras Minnie acompañaba a su nuevo esposo a la Emporia, donde sus habitantes le dieron una cálida recepción oficial organizada por el Consejo Municipal. Fiel a su palabra, James cumplió todas sus promesas. Minnie vivía rodeada de comodidades y lujos, una hermosa propiedad completamente equipada, personal doméstico y un esposo afectuoso que se desvivía por ella. No obstante, había una parte inevitable. James se ausentaba debido a asuntos relacionados con sus varios intereses comerciales. Como figura prominente de la comunidad empresarial y política, tenía que asegurar la estabilidad de sus inversiones. Este deseo lo llevó en agosto de ese mismo año a viajar nuevamente para inspeccionar las propiedades de una ciudad cercana con el mercado inmobiliario en auge, impulsado por las especulaciones locales. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta su regreso el sábado 15 de agosto. Aunque inicialmente disfrutó del encuentro familiar, el Dr. Jacobs regresó y para el jueves 20 se sentía notablemente mejor. Su mejora le permitió darse el gusto de comer ostras enlatadas, aunque aquello no le sentó del todo bien. Poco después volvió a sentirse mal y regresó a la residencia de los Wobb. Para entonces empezó a sospechar que algo extraño estaba pasando. El médico comenzó a barajar la posibilidad de que su paciente estuviera sufriendo envenenamiento por arsénico. Este pensamiento no era una idea aislada. Las hijas del señor Wobb y muchos ciudadanos de Emporia compartían aquella inquietud y mostraban su desconfianza. Entretanto, se generaban debates acerca de las razones por las que una joven de tan solo 16 años había aceptado casarse con un hombre mucho mayor apenas un mes atrás. La salud del señor Reeves, ya debilitada, empeoró abruptamente. Sin embargo, Minnie, su esposa joven, tenía estrictamente prohibido verlo.
Había una clara sospecha colectiva. Todos parecían estar convencidos de que ella podía haber sido la causante del envenenamiento. El sábado 22 de agosto, exactamente un mes después de contraer matrimonio, James Reeves falleció. La noticia corrió como la pólvora por Emporia. La muerte de una figura tan prominente acaparó las conversaciones de cada rincón de la ciudad. Conforme las especulaciones crecían, pronto se supo que habían sospechas de que la causa de la muerte había sido envenenamiento deliberado con arsénico. Este detalle, sumado al escándalo generado por el reciente matrimonio con una joven de menos edad, aumentó los comentarios y la atención pública. La situación empeoró para Minnie cuando la policía condujo investigaciones más detalladas. Descubrieron que había comprado estricnina el día anterior a la enfermedad de su esposo y adquirido además arsénico en días posteriores. Una farmacia incluso se negó a venderle porque no supo justificar el propósito del químico. Durante el interrogatorio, Minnie declaró que utilizaba el arsénico solo con fines cosméticos y que la estricnina servía únicamente para remover manchas de su ropa. Luego accedió a entregar a la policía la cantidad restante que conservaba como prueba, pero un accidente aparente dejó caer el frasco mientras lo entregaba, complicando enormemente cualquier intento de determinar cuándo lo había utilizado. Ante estas circunstancias, se le ordenó permanecer bajo vigilancia policial en su hogar mientras las autoridades continuaban con las pesquisas. Fue entonces cuando también se realizó una autopsia detallada al cadáver del señor Reeves. Los resultados no dejaron duda. La causa definitiva fue envenenamiento por ingestión de arsénico. A fin de realizar exámenes adicionales, los especialistas extrajeron el estómago, el hígado y los riñones del fallecido para revisarlos con detenimiento. La opinión pública de Emporia quedó profundamente dividida. Por un lado, muchos sostenían que Minnie, con su juventud y belleza, parecía ser incapaz de cometer un acto tan atroz. Por otro lado, existía un creciente número de personas convencidas de su culpabilidad en lo que consideraban homicidio deliberado. Pese al apoyo moral en algunas amistades cercanas que se ofrecieron para acompañarla al funeral, Minnie finalmente decidió no asistir al evento fúnebre para evitar suscitar más controversias entre los asistentes. Con gran discreción, presentó sus respetos desde la entrada del lugar vestida completamente de negro, mientras la procesión pasaba frente a ella. En medio del caos mediático y judicial, las esperanzas para Minnie se dirigieron hacia su madre, Elizabeth Wallace, quien acudió rápidamente a Emporia junto al juez William T. Hewson, un magistrado bien conocido y antiguamente residente en Luisiana. La madre confiaba en que el juez, presuntamente admirador de Minnie, podría desempeñar un papel clave en su defensa e incluso aspirar a casarse con su hija si lograba salir absuelta. Bajo este contexto, Elizabeth solicitó formalmente al tribunal que Minnie fuera puesta bajo tutela legal, dado que aún era menor de edad. La solicitud fue aceptada y William, que previamente había fungido como alcalde local, fue designado su tutor. Mientras tanto, un nuevo componente apareció en la investigación, el testimonio del Dr. Charles W. Scott. Según el médico, el fallecido lo había visitado recurrentemente debido a intensos dolores abdominales. Durante dichas consultas, Reeves comenzó a estar tomando medicamentos que contenían arsénico bajo la creencia de que estas sustancias aumentaban su virilidad masculina. Además, rumores indicaban que él podía haber consumido dicho químico como supuesta cura para enfermedades venéreas debido a una enfermedad de transmisión sexual que padecía, ya que pensaba que esta era la cura. Sin embargo, luego de que la autopsia se determinó de que el hombre no padecía ninguna enfermedad de este tipo, solo murió por envenenamiento. Muchos residentes del tranquilo pueblo consideraban que la muerte del señor James era un veterano de guerra y respetado local, había sido producto de un accidente, sino un deliberado envenenamiento por parte de su joven y recién casada esposa, Minnie Wallace. Las sospechas comenzaron a tomar fuerza cuando la policía llevó a cabo una investigación más detallada y visitó la farmacia local, donde descubrieron que Minnie había adquirido una gran cantidad de estrepticina el día anterior a la enfermedad de su esposo. Además, se confirmó que en días posteriores hizo 2 compras adicionales de arsénico. Otra farmacia incluso se negó a venderle el compuesto cuando ella no pudo justificar adecuadamente el propósito de su solicitud. La señora Minnie fue llamada a dar explicaciones sobre dichos artículos, ante lo cual respondió con aparente inocencia, argumentando que el árnica había sido empleado para fines cosméticos y la estrepticina la usaba exclusivamente para eliminar manchas de ropa. Sin embargo, afirmó que ninguno de sus suministros de arsénico había sido utilizado. De hecho, accedió a entregarlos voluntariamente a la policía para ser pesados como prueba. No obstante, en un extraño incidente, al momento de transferir los compuestos a las autoridades, se dejó caer la caja accidentalmente. Pese a los esfuerzos de recuperación por parte del contenido, quedó perdido, lo que dificultaría determinar si realmente se había empleado para envenenar al señor Reeves. Mientras continuaban las investigaciones, Minnie fue advertida de permanecer en su domicilio bajo vigilancia constantemente por 2 oficiales.
Las especulaciones no tardaron en dividir a la comunidad. Algunos defendían fervientemente la inocencia de Minnie, argumentando que una joven tan hermosa y aparente inocua no podía ser capaz de cometer un crimen tan atroz. Otros, en cambio, estaban convencidos de su culpabilidad y acusaban abiertamente a la mujer de haber asesinado a su marido. Aunque los rumores inundaban las calles, Minnie intentó mantener la compostura con el apoyo de algunos amigos cercanos. Quienes la ayudaron a prepararse para su funeral de su esposo eran ellos. Sin embargo, el día del evento optó por no asistir al servicio y en su lugar prefirió quedarse fuera de la casa funeraria con atuendo completo de luto, esperando allí mientras pasaba por la procesión y ofreciéndose el hombro firme ante las miradas. Entretanto, la noticia llegó rápidamente hasta la madre de Minnie, la señora Elizabeth Wallace. Tan pronto como supo del arresto de su hija, se dirigió hasta Emporia, acompañada por el juez William T. Houston, un hombre prominente de Luisiana conocido por los sentimientos especiales que albergaba hacia Minnie. La señora Wallace esperaba que así demostrara su inocencia de la hija. Este influyente hombre buscaría desposarla una vez superado el escándalo. Para proteger legalmente a Minnie durante el proceso judicial, solicitó al tribunal que se le asignara un tutor debido a que aún era menor de edad. Su petición fue aceptada y el antiguo alcalde de Emporia, William G., fue elegido para desempeñar dicho papel. A medida que se profundizaban las investigaciones en torno al caso, al señor Reeves surgieron nuevos testimonios que añadieron más capas de intriga al ya complejo proceso. Un médico llamado Charles W. Scott declaró que el fallecido lo había visitado en ocasiones anteriores aquejado de dolores estomacales. Durante estas consultas, el señor Reeves le confesó que había estado consumiendo medicamentos basados en arsénico como parte de un tratamiento personal que él creía que mejoraría su virilidad. Existían rumores en torno al estilo de vida del fallecido y su supuesta creencia de que ingerir arsénico podía curar enfermedades venéreas. Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia revelaron algo completamente diferente. El señor Reeves nunca había padecido ninguna dolencia de este tipo. Finalmente, tras completar los análisis forenses exhaustivos al estómago, hígado y riñones extraídos del cuerpo de antes del entierro, se concluyó que la causa definitiva de la muerte fue intoxicación aguda por arsénico. Con esta contundente evidencia en mano, Minnie Wallace fue acusada formalmente del asesinato de su esposo. El juicio comenzó el 19 de octubre de 1985 y rápidamente se convirtió en un evento nacional que acaparó la atención mediática y despertó profundos debates en todo el país. La combinación del perfil proveniente del señor Reeves como un hombre respetado en negocios, su trágica muerte apenas un mes después de casarse con una joven mucho menor que él y las circunstancias numerosas detrás del caso generaron una fiebre informativa desde Kansas hasta Luisiana. La sala más grande disponible en Emporia fue desbordada. El juicio desarrolló con la intensidad y dramatismo que los periodistas habían soñado, dejando satisfechas sus ansias de sensacionalismo. Lo que parecía una simple historia, con un argumento de defensa aparentemente directo, pronto se convirtió en un complejo entramado de intrigas y contradicciones. El caso giraba en torno a la muerte del señor James Reeves, un respetado hombre conocido en la sociedad, pero con una extraña peculiaridad, su supuesto hábito de ingerir arsénico de forma regular. Se le alejó de esta costumbre y había sido a causa de su fallecimiento, pero la autopsia reveló que no existían signos concluyentes de una adicción de este veneno, complicado así las afirmaciones de la defensa. La acusación fue contundente y directa. El señor James Reeves había sido intencionalmente envenenado con arsénico comprado por su esposa. A pesar de la reputación intachable y digna del caballero que acompañaban al difunto, su imagen pública comenzó a desmoronarse, ya que nuevos detalles sobre su vida fueron revelados ante los tribunales. Testimonios de visitas a bordeles y prostíbulos, así como un profundo terror a haber contraído una enfermedad venérea, pintaron una vida privada bastante diferente a la que todos conocían. Prostitutas y médicos testificaron que Reeves había confesado ser consumidor frecuente de arsénico como una forma de aliviar sus ansiedades o dolencias físicas. Incluso varios farmacéuticos aseguraron que él había ingerido pequeñas cantidades del veneno en distintas localidades. Sin embargo, todo ello generaba mayores dudas, ya que no existía ningún registro que indicara que Reeves hubiera comprado arsénico en las farmacias cercanas a su hogar en Emporia. El caso tomó un giro aún más espectacular cuando Minnie, la joven esposa del difunto, subió al estrado para defenderse. A sus 16 años, Minnie se presentó elegante y serena, con una actitud que cautivó tanto al jurado como al público. Explicó que había comprado arsénico bajo petición expresa de su esposo, guardándolo en un cajón sin imaginar los funestos eventos que seguirían. Según su versión, Reeves le había solicitado a una sirvienta que le trajera el veneno, pero debido a su frágil condición física, habría cometido un error mortal al autoadministrar una dosis letal. Durante su emotivo testimonio, Minnie convenció a todos los presentes en el tribunal.
Su aparente inocencia, reforzada por su juventud y su atractivo físico, comenzó a inclinar notablemente la balanza de la opinión pública a su favor. Después de 52 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto de no culpable a favor de Minnie. Aunque las pruebas no determinaban por despejar todas las incógnitas, muchos creen que sus jueces no estaban dispuestos a condenar a muerte a una joven tan joven e inexperta. Uno de los jurados llegó a declarar más tarde que votar su culpabilidad le habría atormentado de por vida. Así fue como Minnie salió libre y heredó una cuantiosa fortuna de $250.000 proveniente de las propiedades de su difunto esposo. Tras el sensacionalismo generado por el juicio y el acoso mediático al que fue objeto, Minnie se retiró inicialmente a Nueva Orleans junto a su madre. Allí recibió múltiples ofertas para incursionar en el mundo del espectáculo debido al interés popular que había suscitado su figura, pero ninguna de estas propuestas se materializó jamás. Eventualmente, Minnie comenzó a moverse dentro de los círculos sociales muy exclusivos, llamando la atención incluso del exgobernador de Luisiana, William Pitt Kellogg, con quien tuvo un romance a pesar de las diferencias de edad, ya que él era casi 40 años mayor. Tiempo después, en 1897, Minnie se trasladó a Chicago con el apoyo financiero de Kellogg. Fue en esta ciudad donde conoció al señor John Baron Ketchum, un hombre aparentemente respetable que quedó completamente enamorado de ella. Tanto fue así que Ketchum tomó la decisión drástica de divorciarse de su esposa para casarse con Minnie en una ceremonia secreta celebrada en Wisconsin. Lamentablemente, solo 12 días después del enlace, Ketchum falleció inesperadamente. Las similitudes con la muerte del primer marido de Minnie se levantaron las sospechas inmediatas sobre un posible envenenamiento por arsénico. Sin embargo, tras realizarle una autopsia, se determinó que su muerte fue contundencia por complicaciones derivadas de la adicción al alcohol, descartando cualquier rastro de veneno por más de 300 curiosos espectadores. La familia Ketchum, tras quedar inconforme con la repartición de bienes, decidió impugnar el testimonio de Minnie. Sin embargo, los tribunales confirmaron una vez el reclamo de su favor y Minnie heredó $250.000. Con esta fortuna, Minnie dedicó su tiempo libre a la poesía, llegando incluso a publicar un libro que recopilaba sus poemas, aunque tristemente no logró destacar como poeta y su obra recibió poca acogida. En el año 1900, durante un evento social, Minnie conoció a un caballero llamado Delany Orton. Era un hombre rico, 20 años mayor que ella y casado, pero también ostentaba un lugar prominente en el distrito financiero de Chicago. Delany quedó completamente encandilado por Minnie. Bajo su influjo, le cubrió de regalos suntuosos y no dudaba en aparecer en público con ella, exhibiéndola orgullosamente a pesar de estar continuado casado con su devota y sufrida esposa. Para impresionarla aún más, mandó construir fastuosas mansiones y juntos adquirieron muebles de lujo e incluso extravagantes. Además, se rumoreaba ampliamente que Orton le obsequiaba joyas de gran valor y cantidades significativas de dinero. Curiosamente, Minnie nunca llegó a mudarse a alguna de estas majestuosas residencias que Delany construyó con tanta dedicación. En cambio, le escribió una carta informándole que había decidido mudarse a Londres, aunque nunca explicó claramente las razones de tal decisión. En la capital británica, Minnie se estableció mientras los años seguían transcurriendo. Ese distanciamiento no impidió que Orton continuara albergando esperanzas de formalizar su relación con ella. Cuando la esposa de Orton falleció finalmente, él le envió un telegrama ansioso, rogándole que regresara a Estados Unidos para contraer matrimonio con él. La respuesta de Minnie no fue la esperada. En lugar de regresar al país norteamericano, le escribió una escueta misiva informándole que había contraído matrimonio con un capitán del ejército británico. Para Orton, esta noticia resultó devastadora y no dudó mucho tiempo después en recibirla. Él falleció en circunstancias sospechosas. Una autopsia reveló que la causa de su muerte fue envenenamiento con cianuro. A pesar del impacto de este hallazgo, no se estableció si fue un suicidio o un asesinato premeditado. Al leer su testamento se descubrió que había dejado una parte significativa de su fortuna, un 25% para Minnie Wallace. Este hecho provocó gran revuelo, especialmente considerando que Orton había muerto en Chicago mientras Minnie vivía en Londres, lo que descartaba cualquier implicación directa por parte de ella en su desaparición. Sin embargo, surgieron especulaciones sobre si había contraído un cómplice que podría haber perpetrado el crimen. Sin evidencia concluyente, no se presentaron cargos contra nadie. Tiempo después, Minnie regresó a los Estados Unidos, donde adoptó el nombre de Estelle Minnie Keating. Vivió el resto de su vida sin mayores complicaciones ni escándalos y falleció en la ciudad de San Diego el 10 de mayo de 1957. El caso de Pal. Por otro lado, nuestro tercer caso se sitúa en las Islas Canarias y data de comienzos del siglo XX. Estas islas han permanecido a España desde finales del siglo XV, debido a su importancia estratégica en el Atlántico.
aunque a lo largo de los siglos fueron temporalmente ocupadas por potencias como Francia, Portugal, Holanda o Gran Bretaña. Localizadas a 62 millas de la costa noroeste africana y 870 millas del territorio continental español, las Islas Canarias constan de 8 principales, Tenerife siendo la mayor, seguida por Fuerteventura y Gran Canaria. Históricamente conocidas como el último puerto europeo antes de Salto a América, estas islas jugaron un papel crucial en las travesías coloniales. Con el auge del comercio marítimo hacia el Nuevo Mundo, la región atrajo comerciales y aventureros que buscaban enriquecerse aprovechando sus rutas estratégicas. Fue en este contexto que apareció Pal Lin, un visitante peculiar cuya historia está marcada por los giros inesperados. Pal Lin no era nativo de las islas ni del mismo territorio español. En realidad, nació el 8 de octubre de 1891 en Braunfels, una tranquila localidad del centro de Alemania. A diferencia de los intrépidos comerciales adinerados que florecían en la región, Pal provenía de una familia modesta perteneciente a la clase trabajadora. Su padre provenía del pequeño pueblo de Amid, situado en Alas, donde se ganaba la vida como cerrajero. Su madre, por otro lado, tuvo una vida marcada por las dificultades. Habiendo enviudado a una temprana edad, finalmente contrajo matrimonio con el padre de Paul, trayendo consigo un espíritu residente moldeado por la adversidad. En aquella época, la mayoría de las mujeres de Berlín se dedicaban al hogar, cuidando no solo de las casas modestas donde trabajaban, sino también de los niños que construían el núcleo familiar. El panorama socioeconómico de Alemania a principios del siglo XX estaba en plena transformación. La economía germanopolitana, especialmente el notable auge, lo que proporcionó importantes cambios demográficos en el país. Entre 1875 y 1910, ciudades como Berlín se vieron duplicadas por su formación. Múnich y Frankfurt también crecieron significativamente durante este periodo. Tan solo 2 años después, en 1912, Alemania contaba con 15 ciudades que sobrepasaban la barrera de los 100.000 habitantes. El contraste, el 871, cuando Pal había alcanzado la edad de 15 años, únicamente existían 8 ciudades en esa categoría. Sin embargo, la mayoría de los alemanes, cerca del 60%, seguían viviendo en municipios más pequeños o en áreas rurales. Tras completar su educación, Pal tomó la decisión de dejar su ciudad natal y trasladarse a Hannover, una ciudad vibrante y próspera situada a tan solo 67 kilómetros de Braunfried. El atractivo de Hannover radicaba en las múltiples oportunidades laborales que ofrecía. No tardó mucho tiempo antes de que encontrara un empleo como tipográfico y alquilara una habitación en una pensión ubicada estratégicamente en el número 14 de Libby Star Road. Rápidamente se fue a la vida de la ciudad con una sorprendente naturalidad. Era un joven alto, de cabello rubio y siempre impecable vestido, lo que le brindaba una apariencia refinada y distinguida. Quienes lo conocieron se describirían como un caballero elegante y pocos habrían sospechado que provenía de un origen humilde. Dentro de la clase trabajadora alemana, Pal se destacaba por su determinación y ambición. Soñaba con acumular riqueza y explorar otras partes del mundo. Sin embargo, pese a su arduo trabajo y disciplina, su amor por las prendas elegantes y un estilo de vida sofisticado consumía gran parte de sus ingresos semanales. Apenas le alcanzaba para pagar el alquiler y cubrir sus necesidades básicas. Esta situación lo llevó a vivir con un sentimiento creciente de frustración e incluso envidia hacia aquellos caballeros encaudalados que paseaban ostentosamente por las ciudades. Inspirado por este deseo insatisfecho de cambiar sus circunstancias financieras, comenzó a involucrarse en pequeños robos que rápidamente degeneraron en una forma de vida. Sus primeros delitos consistieron principalmente en hurtos domésticos. Las habilidades básicas que había adquirido como aprendiz del oficio de cerrajería junto a su padre resultaron sorprendentemente útiles para irrumpir en las residencias más acomodadas de Hannover. Pero su actividad delictiva no se detuvo ahí. Con el tiempo, escaló hacia el fraude y posteriormente hacia el robo a mano armada. El incremento de la gravedad y audacia de sus crímenes no pasó desapercibido. La policía recibió quejas tanto de prominentes personajes locales como de instituciones financieras afectadas por los activos delitos. Al entrevistar a las víctimas, muchas mencionaron el nombre de Pal Einstein como un posible sospechoso debido a su conocida presencia en eventos locales y su comportamiento encantador. Pero este último rasgo sembraba dudas entre quienes lo conocían. Difícilmente podían creer que un hombre tan educado y carismático pudiera estar detrás de aquellos actos. Sin embargo, la reputación de Einstein no fue suficiente para disipar las sospechas policiales. Finalmente, las autoridades emitieron una orden de arresto contra él. A pesar de sus esfuerzos por localizarlo, lograron evadir la captura durante algún tiempo. Todo esto cambió el 10 de febrero de 1914.
Pal fue arrestado, acusado y condenado a 5 años y 3 meses de prisión por los delitos cometidos en Hannover. Ese mismo año comenzó uno de los periodos más convulsivos de la historia europea. La Primera Guerra Mundial estalló en julio de 1914, desatando tensiones generalizadas en todo el continente. Muchas personas buscaron escapar del caos migrando hacia América Central y del Sur, inspirados por relatos de destinos exóticos y buscando dejar atrás su pasado criminal. Pal decidió embarcarse hacia estas nuevas tierras. En los tiempos convulsos que siguieron a la propagación de la guerra, muchas personas decidieron abandonar sus lugares de origen en búsqueda de nuevos horizontes y una vida más tranquila. Entre estos migrantes se encontraban amigos que habían salido de Alemania estableciéndose en países como México y Argentina. Estas historias alimentaron el anhelo de cambio, así como relatos inspiradores sobre el encanto de las Islas Canarias, conocidas no solo por su clima excepcional, sino también por su importante punto de parada para barcos que conectaban Europa y las Américas. Como enclave estratégico y próspero centro comercial, las islas florecían en un refugio seguro y atractivo, como una población en constante crecimiento. Estas narrativas no serían completas sin mencionar la influencia de exploradores alemanes como Alexander von Humboldt y Leopold von Buch, cuyos escritos relataron en detalle la geografía, el clima fascinante y los paisajes magníficos de estas islas. Inspirado por todo lo que había leído y escuchado, decidió huir tanto de la guerra como de los eventos oscuros de su pasado criminal. Un hombre cuya identidad ahora había entredicho, decidió emprender un viaje hacia algún lugar que pudiera empezar de nuevo. Desembarcó en el puerto de Las Palmas, en las islas de Gran Canaria. Marcó el inicio de su intento por reinventarse. Siendo buscado en Hannover, empleó un nombre falso, Burston Holfer, y no tardó mucho en adaptarse a su nuevo entorno. Aprendió español y no fue una tarea complicada para él, y logró encontrar alojamiento en San Mateo, un pintoresco pueblo montañoso ubicado aproximadamente 17 kilómetros al suroeste de la capital isleña. Este encantador rincón, rodeado de naturaleza, resultaba ideal para alguien que pretendía mantenerse alejado del estruendo público. Además, encontró una pequeña comunidad alemana que facilitó su integración inicial. Su carisma era innegable, la gente quedaba impresionada por su porte distinguido, su estatura y sus modales refinados. Gracias al dinero robado en Hannover, pudo mantener una apariencia de caballero educado y acomodado. Sin embargo, no era consciente de que esta farsa establecería que tenía una fecha límite. Sus fondos no durarían para siempre. Reflexionando sobre asegurar su pertenencia en la isla sin levantar sospechas, Bustein decidió adoptar una nueva identidad profesional, la de médico. Con este nuevo disfraz comenzó a recorrer pueblos y aldeas vecinas ofreciendo sus servicios médicos. Con el tiempo su reputación creció hasta convertirlo en una figura destacada en las comunidades rurales. Su aspecto juvenil y atractivo, combinado por su supuesta experiencia médica, atraía a pacientes desde los rincones más remotos de las montañas. Sin embargo, las apariencias soñaban engañosas. Detrás de esta fachada no había formación médica alguna. A medida que los pacientes comenzaron a sospechar sobre sus habilidades y credenciales, las autoridades locales fueron notificadas. La farsa fue expuesta rápidamente y los testimonios sobre este falso médico alemán llegaron a los periódicos locales. Antes de que fuera procesado formalmente por las autoridades locales, el doctor huyó dejando atrás San Mateo y Las Palmas. De allí tomó un barco hacia la isla vecina de Tenerife, esperando evitar ser capturado. Al llegar a Santa Cruz, se instaló en el lujoso Hotel Colón. Era agosto, el calor era intenso y su tendencia a vestirse con trajes elegantes y joyas llamativas no pasó inadvertida entre los huéspedes y empleados del hotel. Se hacía llamar ahora Pablo Rodríguez y distribuía tarjetas de presentación bajo este nuevo alias. Sin embargo, sus extravagancias levantaron sospechas en el propietario del hotel, quien alertó al consulado alemán. Al poco tiempo fue oficialmente expulsado de Tenerife debido a las múltiples acusaciones que le perseguían. Comprendiendo que mantener un perfil bajo no era la única manera de sobrevivir, Bustein optó por trasladarse nuevamente entre las islas mientras la atención pública se enfocaba cada vez en los acontecimientos bélicos. Su estrategia funcionó parcialmente, ya que con el tiempo muchos olvidaron sus acciones fraudulentas. Mientras tanto, cerca del epicentro de sus movimientos en Las Palmas surgió otra notable figura, el señor José Ezequiel Navarro. Este farmacéutico español con formación en química llegaba desde Valencia tras haber prosperado durante muchos años en Cuba, donde acumuló fortuna y prestigio. Dueño de farmacias tanto en España como en Cuba, planeaba expandir su cadena abriendo 2 nuevas sucursales en Las Palmas y otro pueblo del interior de Gran Canaria. Navarro era descrito como un hombre elegante y meticuloso, siempre impecable, vestido con trajes, confeccionados con las mejores telas. El señor Navarro era un caballero distinguido aunque soltero,
conocido por su vasta educación y su insaciable pasión por viajar a distintos rincones del mundo. Poseía un carácter social carismático y con facilidad innata para relacionarse con personas de toda clase, lo que se le complementaba con su dominio de varios idiomas. Esto hacía que frecuentemente se le viera entablando animadas conversaciones con otros huéspedes en los hoteles que visitaba durante sus viajes. Fue durante uno de estos días que conoció a un hombre que se le presentó como el Dr. Paul Buringhofer. Según relató, el originario de Alemania trabajaba dedicadamente en la isla atendiendo las necesidades médicas de las comunidades más rurales. El señor Navarro quedó encantado de inmediato al hablar con aquel médico, notando al instante su porte elegante y su actitud cautivadora. Las reuniones entre ambos comenzaron a ser más frecuentes y rápidamente forjaron lo que parecía ser una sólida amistad. A medida que pasaban más tiempo juntos, Navarro compartía con Hofer fascinantes relatos de su vida en Cuba y de sus travesías por todas las regiones del mundo. Por su parte, Hofer solía hablar de su infancia en Alemania, la vida que había llevado allí y las historias de sus amigos, en especial aquellos que enfrentaron las duras realidades de la guerra. Ambos discutían sobre temas médicos, abordando cómo los avances más recientes durante el conflicto habían transformado el panorama sanitario. Se mencionaron desarrollos como las nuevas vacunas contra enfermedades letales como la fiebre tifoidea y el uso innovador de antisépticos, de la limpieza de heridas y la creciente conciencia pública sobre la higiene personal para evitar infecciones. Su intención era utilizar estos recursos para abrir otras farmacias adicionales en la zona de Gran Canaria y expandir su próspero negocio farmacéutico. Al escuchar esto, el supuesto doctor vio una oportunidad que podía aprovechar, por lo que empezó a describir al señor Navarro un atractivo proyecto de inversión en un área llamada Peñón de Alia. Según Hofer, aquel lugar ofrecía inmensas posibilidades para plantar almendros, cuya productividad se podría vender a los numerosos comerciantes que pasaban diariamente. Aunque Navarro tenía poco interés en el proyecto, no quiso contrariar a su amigo. Además, pensó que tal vez podía encontrar allí el sitio ideal para establecer otra farmacia. Movido por estas razones y en parte por la inconsistencia de Hofer, aceptó realizar el viaje. Así empezó una expedición prolongada. A lo largo del trayecto visitaron diversos pueblos pintorescos que fascinaban al señor Navarro, bosques frondosos y visitas espectaculares desde altura de más de 1500 metros. Aunque disfrutaba del panorama paulatinamente, empezaba a dudar sobre las verdaderas intenciones de Hofer. En uno de los pueblos visitados en San Nicolás, Hofer presentó a Navarro a un grupo de 5 hombres alemanes. Entre ellos estaba Johann Ludwig, un carnicero que servía a bordo de un barco anclado en el puerto cercano. Johann era conocido por su manera áspera y una reputación negativa entre los lugareños. Tanto que así incluso resultaba extraño verlo en compañía de alguien con apariencia refinada como Hofer. El tiempo pasó rápidamente mientras exploraban estos lugares remotos, y finalmente emprendieron el último tramo hacia el Peñón de Alia, el 11 de septiembre. Pero algo no terminaba de convencer a Navarro. La duración del viaje superaba todas sus expectativas y había desarrollado una creciente sensación de inquietud. El día culminó con una cena opípara, regada por la bebida de lo más habitual. Cuando finalmente se dispusieron a visitar la plantación prometida, ya había oscurecido. Equipados con caballos para cruzar un estrecho sendero desde su destino final, el señor Navarro comenzó a sentirse incómodo con sus compañeros de viaje. La desconfianza fue en aumento cuando notó las miradas furtivas entre Hofer y Ludwig. Preocupado más allá de lo razonable, optó por aferrarse aún más fuerte a su precipitado maletín. Sin embargo, Johann temía que si dejaba ir a Sea Navarro, entre los denunciaría ante las autoridades. Él expresó a Paul que no había viajado hasta un rincón remoto de la isla solo para terminar arrestado. Paul ya le había pagado un anticipo de 500 patas para cometer el crimen, por lo que, sin mayor discusiones, Johann golpeó a Sea Navarro brutalmente con un trozo de madera, derribándolo al suelo, y luego Paul lo remató con un cuchillo. José Ezequiel Navarro, farmacéutico español de 50 años, había muerto rápidamente cubriendo el cadáver con una ligera capa de arena, y al día siguiente emprendieron el viaje de regreso a Las Paz con el maletín lleno de dinero. Cabalgaron hasta Aruscas, donde hospedaron en un hotel. Allí su comportamiento levantó sospechas entre el hospital, ya que habían comprado joyas con parte del dinero robado y actuaban de manera extraña. En total lograron sustraer más de 1500 patas en efectivo, 40 patas en monedas de plata, un reloj de oro, una cadena y 2 anillos de oro con diamantes valorados en 780 patas. También se apropiaron de cheques y acciones con un total de 75.000 patas. Incluso Johann Ludwig tomó las botas del señor Navarro. La elección del lugar del crimen resultaba extraña.
Había planeado asesinar al rico caballero en una zona remota de la isla, pero no tomaron medidas significativas para ocultar el cuerpo, que pronto fue descubierto. El 19 de septiembre el periódico Ecos Públicos tituló un informativo sobre el hallazgo de un cadáver no informado a los alrededores de Pinos, acompañado de una breve descripción del cuerpo. Al leer la noticia, el gerente del Hotel Universal contactó a la policía. Comentó que un antiguo huésped, quien se comprometió a regresar en unos días, nunca volvió. Las vestimentas detectadas en el cadáver coincidían con las del hombre que solía hospedarse en su establecimiento. Al inicio, la policía sospechó que una banda de alemanes residentes de la isla podría estar detrás del crimen. 4 hombres fueron arrestados por su supuesta relación con el caso. Todos ellos amigos del falso doctor Paul Burstenhofer. Confesaron haber visto a José Navarro el 6 de septiembre en la ciudad de Lala. Según sus declaraciones, 2 días después ocurrieron los hechos fatales. Aunque dijeron no haber visto al farmacéutico o a los sospechosos tras aquella fecha, la situación generó gran conmoción en los habitantes locales, quienes consideraban que Gran Canaria era un lugar tranquilo y seguro, muy frecuentado por miles de visitantes al año. Sin embargo, la policía estaba convencida de que los culpables habían huido de la isla. A pesar de ello, Paul Burstenhofer y Johann Ludwig celebraban alegremente su nueva riqueza sin abandonar el lugar. Su comportamiento pronto los llevó a ser arrestados y encarcelados mientras esperaban el juicio. El juicio comenzó el 2 de abril de 1999 y captó la atención tanto de la prensa como del público. Aunque las audiencias fueron sensacionales, el veredicto era evidente desde un principio. Paul fue identificado como un nombre falso de Paul Einstein. Ambos hombres fueron declarados culpables del asesinato de José Navarro y condenados a muerte, sentencia que posteriormente fue conmutada por la cadena perpetua. Sin embargo, solo pasaron unos pocos años en prisión antes de ser liberados por razones desconocidas. Luego no abandonaron la isla por completo. Los bienes y valores recuperados fueron entregados a la familia de la víctima. Este caso marcó profundamente el legado criminal del siglo XIX. El caso de Elizabeth Clark. En otro episodio del pasado se encuentra la historia de Elizabeth Martha Clark, conocida simplemente como Martha. Nacida en 1811 en Dorset, Inglaterra, vivió sus primeros años en un país con poco más de 10 millones de habitantes. Durante esa época, la mayoría de las personas eran pobres, privándose de lujos y comodidades exclusivas de una pequeña minoría adinerada. Su padre, John Clark, trabajaba como jornalero agrícola y lechero itinerante, desplazándose constantemente por las granjas de Dorset para mantener a su familia. Su madre asumía la principal tarea de cuidados de los hijos. La infancia de Martha se puede describir como sencilla pero encantadora. Creció rodeada por la naturaleza del campo inglés. Sin embargo, debido a la pobreza familiar y las condiciones sociales de inicios del siglo XIX, nunca asistió a la escuela y permaneció analfabeta toda su vida. A pesar de eso, Martha era una joven agradable y atractiva, que en 1831, a la edad de 20 años, contrajo matrimonio con Barnard Bourne, un carnicero viudo de 39 años. La pareja vivía en el tranquilo pueblo de Potock, en Dorset. Barnard no solo era conocido por ser un hombre trabajador y ordenado, sino que fue su primer matrimonio y también había dejado una considerable herencia. Su primera esposa, hija ilegítima de un caballero adinerado, había fallecido, dejando tanto su gran propiedad como sus 2 hijos, Eliza y James. A pesar de su comienzo prometedor, la tragedia no tardó en tocar la vida de Martha y Barnard. En diciembre de 1832, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, llamado Barnard, en honor a su padre. Poco después, en febrero de 1834, nació su segundo hijo. Sin embargo, la felicidad de la familia fue efímera. Ambos niños fallecieron en marzo de 1835, posiblemente a causa de enfermedades comunes de aquella época, como la viruela. James, el hijo mayor de Barnard del primer matrimonio, también moriría poco después. Los sucesos de desgracias afectaron profundamente a Barnard. Su salud y trabajo empezaron a deteriorarse rápidamente. Con el tiempo, la pareja decidió mudarse para escapar de los recuerdos dolorosos de su hogar. En esta nueva etapa tampoco se vería favorable. Barnard falleció en 1842, dejando a Martha con una modesta herencia de 50 libras. Tras la muerte de su marido, Martha buscó un nuevo comienzo. Se trasladó a otra localidad y asumó un puesto como ama de llaves en la mansión de un terrateniente encaudalado. Por este lugar donde conoció a John Brown, un joven pastor que trabajaba para el mismo dueño de la finca. John era alto, delgado y apuesto, pero lo que más llamaba la atención era la diferencia de edad. Martha tenía 41 años, mientras que John apenas contaba con 21. A pesar del escepticismo de los lugareños, los dos comenzaron a cotejarse y enfrentaron los comentarios malintencionados cuando oficializaron su relación el 24 de enero de 1852.
El matrimonio trajo consigo una nueva vida de la pareja. Decidieron alejarse de las habladurías locales y se mudaron a Bilsmouth Gate, en Marshwood Vale, donde abrieron una pequeña tienda que ofrecía artículos para el hogar como jabón y velas. La tienda prosperó y John comentaba estos ingresos llevando mercancías pesadas a otras localidades y su caballo y carreta. Aunque las finanzas eran estables, las primeras grietas en el matrimonio no tardaron en aparecer. Las prolongadas ausencias de John debido a su trabajo dieron pie a rumores inquietantes en el pueblo. Pronto comenzó a especularse sobre una relación inapropiada entre John y Mary Davis, la esposa de un vecino. Mary no ocultaba su interés en John, lo que generó tensiones entre los esposos. Martha comenzó a resentir los frecuentes chismes y las acusaciones que indagaban Birdett Gate. Las discusiones se convirtieron en constantes en el hogar cuando John llegaba tarde o mostraba un comportamiento evasivo. Los desacuerdos escalaron con el tiempo y eventualmente deviraron en violencia. John desgarró una inclinación por el alcohol y muchas noches volvía borracho, descargando su frustración en Martha. A pesar del caos marital, Martha encontraba consuelo en su tienda, le proporcionaba independencia económica y la oportunidad de interactuar con los lugareños. Sin embargo, no podía evitar reflexionar sobre todo lo que había perdido. Sus hijos fallecidos, el amor de su primer esposo y ahora una relación tóxica marcada por infidelidades e irrespetos. La vida de Martha Brown estaba marcada por la tragedia. Sus hijos, su primer esposo y gran parte de su alegría habían desaparecido, dejándola en un estado de soledad y sufrimiento. Sin embargo, ni siquiera el curso sombrío de su existencia justificaba, a su parecer, el trato irrespetuoso que había recibido por parte de su actual esposo, John Brown. Todo se precipitó un viernes, el 5 de julio de 1856, cuando el destino le tenía preparada una jornada que cambiaría su vida para siempre. Ese día, Martha notó la ausencia de John. Él había salido temprano con rumbo a Mirminster a llevar mercancías, pero ya era mucho más tarde de lo que había tardado en regresar. Alarmada, comenzó a preguntar por el pueblo si alguien lo había visto, y fue entonces cuando supo que una de sus vecinas, la señora Davis, también andaba fuera de casa. Martha no era ajena a los rumores que circulaban. Se decía que entre John y la señora Davis había algo más que una relación vecinal. Con estas sospechas atormentándola, el reloj marcaba las 2 de la mañana, cuando finalmente John regresó a casa. Su estado confirmaba lo evidente. Había estado bebiendo en varios bares. Las calles estaban desiertas, las casas en penumbras y el silencio nocturno era absoluto, salvo por los fuertes gritos provenientes del hogar de los Brown, que despertaron a varios vecinos. Cerca de las 3 de la mañana los gritos cesaron tan abruptamente como habían comenzado. En la madrugada del 6 de julio, Martha acudió a casa de la vecina donde vivía Richard Damon, su primo de John. Desesperada, le pidió que la acompañara rápidamente, alegando que su esposo se encontraba gravemente herido tras haber sido pateado por un caballo. Cuando Richard llegó al lugar, encontró a John tendido sin vida en el suelo. Con un gesto sombrío miró a Martha, quien le confirmó lo inevitable: John estaba muerto. La policía fue convocada y examinó la escena del presunto accidente. La versión de Martha parecía tambalearse desde un principio. Según ella, John había tenido fuerzas para caminar desde el campo hasta su hogar tras recibir la patada fatal del caballo. Sin embargo, al analizar las heridas profundas y lesiones de la cabeza, ojos, nariz y rostro, los expertos médicos concluyeron que eran incompatibles con una patada a quina. Fue suficiente para Martha, que fue arrestada en ese mismo lunes, el 7 de julio. El caso conmocionó al pequeño pueblo y al condado entero. La investigación se llevó a cabo en Rose and Crown Public House, en Birchgate, donde el tribunal escuchó los testimonios de vecinos y amigos cercanos. Una pieza clave fue el testimonio del médico que reveló que a una de las lesiones había expuesto una parte del cráneo. Estas heridas habían imposibilitado el movimiento desde el campo hasta casa. Asimismo, surgieron más detalles incriminatorios como la turbulenta relación entre Martha y John. Amigos declararon que discutían frecuentemente y que sus conflictos no eran solo sonoros sino también preocupantes. Richard Damon añadió nuevos elementos al caso. Recordó cómo Martha lo había despertado aquella mañana sin mostrar rastros de sangre en su ropa ni señales evidentes del recorrido sangriento desde fuera de la casa hasta donde yacía el cuerpo de John. El sombrero de John fue encontrado cerca de las puertas del campo, pero los investigadores dudaban si estaba allí por accidente o si habían colocado deliberadamente. Todo apuntaba a que algo mucho más oscuro había sucedido esa madrugada. El juicio llevado a cabo en Dorchester el 21 de julio de 1856 fue rápido pero devastador para Martha. A pesar de su insistencia en la historia del caballo, las pruebas rápidamente por la fiscalía demolieron su versión. Tras escuchar todas las declaraciones y deliberar durante 4 largas horas, el jurado volvió con un veredicto definitivo: culpable de asesinato. El juez no mostró indulgencia. Martha Brown fue sentenciada a ser ejecutada el 9 de agosto.
Aunque muchos en la comunidad estaban en desacuerdo con el fallo y se establecieron peticiones en el Parlamento para conmutar la pena, todas las vías legales fueron cerradas cuando el ministro del Interior ratificó la decisión judicial. Marta esperó en prisión sus últimos días acompañada por visitar ocasionalmente a familiares, incluido su hermano y hermana que acudieron para despedirse. Finalmente, 2 días de ser ejecutada, a casi con un último acto de redención, confesó el crimen ante el director y capellán de la prisión, una declaración oficial que fue redactada por documentar su confesión completa. Así terminó la tumultuosa vida de Martha. Elizabeth Martha Brown fue ejecutada en la horca, mostrando calma mientras subía al escandaloso frente en la multitud de 40.000 personas. Entre los presentes estaba un joven Thomas Hardy, quien observó desde un árbol. Este evento inspiraría años después a su novela Tears of the Dumbbells, publicada en 1891. Martha fue enterrada en la tumba de sin nombre de los terrenosos de la prisión de Dorchester. Gracias por mirar estos casos antiguos. Nos encantaría conocer tu opinión sobre los veredictos y sentencias de estas historias. Nos vemos la semana que viene con otro caso breve.